Hoy le he denominado al Salmo 36 una experiencia provechosa, dando a entender cómo el salmista tomó una situación que en sí no es agradable, pero por la gracia de Dios pudo sacar provecho de ella. Este es otro salmo compuesto por inspiración divina para ser usado en la adoración a Dios y remitido al director de culto. Dice el salmo que es al músico principal o director de culto. Pero también bajo esta designación, David, siervo de Jehová, este hombre se sitúa como cualquier otro, como nosotros, como cualquier otro creyente que en su posición desea hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es un siervo? Sino alguien que está bajo las órdenes, bajo la autoridad de alguien. Y David, siendo rey, probablemente, no dice rey de Israel, pero dice siervo de Jehová. Y esto nos instruye, hermanos, porque sea que el creyente sea un rey, un profeta, un carpintero, una ama de casa, una costurera, un guardia, un estudiante, un transportador, un misionero o pastor, todos los creyentes somos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque nos caracteriza lo que caracteriza a un siervo de Dios, y es que queremos hacer la voluntad de Dios, queremos seguirle, queremos servirle. Y aquí todos espero siempre hacer esta claridad y convencerles que los pastores o misioneros o maestros no son los únicos que sirven a Dios. Eso sería muy católico romano de nuestra parte, como que mientras unos sirven al Señor, nosotros vemos cómo ellos sirven. ¿No? Los creyentes todos somos siervos de Dios. Bueno, la categoría no está en si usted es siervo o no, sino si qué tipo de siervo es. ¿Diligente? ¿Negligente? ¿Fiel? ¿Infiel? Todos somos siervos de Dios donde el Señor nos haya puesto, porque tenemos lo que caracteriza a un siervo, y es que queremos hacer la voluntad de Dios. Pero aquí, prosiguiendo, David nos muestra una providencia que todos los siervos de Dios, en la que todos los creyentes somos llevados a llevar a cabo nuestro servicio y que va a poner carga en nuestros corazones. ¿Cuál es esta condición? Y es tener que servir a Dios conviviendo, tratando y probablemente siendo instigados, tentados, presionados o hasta perseguidos por los impíos. ¿Alguno no está metido en esta circunstancia? Alguno dice, desde que me despierto hasta que me acuesto, solo estoy rodeado de los creyentes y de creyentes maduros. ¿No? En mayor o menor grado, tenemos que convivir, tratar con los impíos aún. Los jóvenes aquí, los jovencitos que están procurando entender más del Evangelio a los que estamos exponiendo constantemente, ellos ya empiezan a entender un poco de esto. ¿Qué significa empezar a entender los principios de la Biblia? Empezar a practicar algo de los principios de la Biblia, estando o conviviendo con personas que no temen a Dios. No temen a Dios. Y yo le pregunto, ¿qué tal la experiencia? Y vivir así, hermanos, pone carga en nuestro corazón, porque sí, los impíos nos instigan. Sí, hermanos, sí, jovencitos. Los van a instigar, es decir, los van a presionar a que hagan las cosas mal,
a que pequen, a que hagan las cosas que a Dios no le gusta. Los van a instigar y los van a hacer sentir mal. Y les van a decir que son nenas, y que son bobos, y que son tontos, y que son ñoños, y que son nerdos. Porque ellos quieren que ustedes hagan lo que ellos hacen. Ellos no son felices, pero quieren compartirles su infelicidad. Probablemente alguno esté siendo perseguido, presionado a seguir el camino de los impíos. Pero también tentados, hermano, es una carga para el creyente. Porque cualquiera sea la presión que ejerce un no creyente, a veces no es que nos persigan, a veces es que nos tienta. ¿Qué nos tienta, hermano? Que a veces la convivencia con los impíos nos hace pensar cosas y desear cosas que no hubiéramos sentido ni deseado si no estuviéramos con ellos. De pronto usted se dio cuenta que necesitaba estrenar cada 15 días. ¿Sí? Eso es un pecado, la codicia, hermanos. Pensar que usted necesita para estar contento andar estrenando, y eso aplica a los teléfonos, como a los bolsos y al maquillaje y todas esas cosas, hermanos. Y al Xbox y todo eso. Nos tientan, hermanos. Y lo que ellos hacen nos perturba porque algo en nosotros nos dice, ¿lo hago, no lo hago? Seguir al Señor, hermanos. Ser siervos de Dios, porque somos siervos de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, pero convivimos con los impíos. Los creyentes estamos lejos de ser indiferentes a la conducta de los impíos. Verlos en su maldad nos producen muchas cosas. A veces nos frustra ver la conducta de los impíos, a veces nos aira ver la conducta de los impíos, a veces nos entristece, a veces nos tienta, a veces nos preocupa, a veces nos hace temer la conducta de los impíos. Cuando, por ejemplo, usan su maldad en contra de nosotros. Algunos ejemplos bíblicos para que usted no se sienta solo. Jeremías 5, 1 al 3. Dios le dice al profeta, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Jeremías responde, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? ¿Los azotaste y no les dolió? ¿Los consumiste y no quisieron recibir corrección? Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Acaso un justo es indiferente a lo que pasa alrededor? No, hermanos. En este caso, el Señor dice, voy a buscar a ver si hay un justo. Alguien que tiembla mi voz. ¿Qué dice Jeremías? No lo hallaste. Antes más duros. Mire esta frustración, hermano. Un creyente no es indiferente a lo que pasa en el mundo, a su alrededor, convivir con los impíos. ¿Recuerda al profeta Habacuc? Este también estaba frustrado, hermanos. En Habacuc 1, 13 al 15. Él le dice a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y mire su frustración. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Está frustrado él. ¿Por qué permites la maldad, Señor? ¿Por qué dejas que el impío destruya al justo? En Hechos 17, 16 se dice que mientras Pablo esperaba a algunos de sus compañeros en Atenas,
su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, sí, Pablo no era el que iba como a Monserrate a mirar y a sacar recordatorios. Él dice que su espíritu se exasperaba, se irritaba cuando miraba la idolatría a la que estamos tan acostumbrados nosotros y a la que nos parece legalismo decir eso es malo. Hermanos, la idolatría es un cáncer. Mucha gente dice yo no adoro la estatua, adoro lo que representa la estatua, así por eso la cargan y la besan y le hablan. La idolatría ha destruido millones de personas. Confiar en el palo, en el yeso, es exactamente eso, hermanos. Y el apóstol Pablo no dijo, bueno, una sociedad plural, ¿qué hacemos? No, hermanos, yo sé que él tampoco se puso como ciertas sectas que se paran frente a las iglesias o catedrales romanas con pancartas y a ofender a todo el mundo diciéndoles hijos de la gran ramera y cosas así, no. Pero hermanos, dice que su corazón se irritaba. ¿Por qué, hermanos? Porque los creyentes no somos indiferentes. Y en 2 de Pedro 2:7 dice que el Señor libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los impíos. Si usted pensó que Lot la estaba pasando bien en Sodoma, debe leerlo bien, hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, porque este hombre literalmente sentía su corazón oprimido por lo que él veía ahí, por lo que él veía. Todos estos ejemplos para decirle, hermanos, que muchos malos nunca dejarán de ser malos, que muchos malos a nuestro alrededor empeorarán su maldad, que muchos impíos sumarán a su maldad inicial y creciente la persecución sobre los que temen a Dios. ¿Cuál fue la experiencia de David sirviendo al Señor bajo esta circunstancia? Lo primero, hermanos, es que vamos a mirar un poco su experiencia cuando David vio a los impíos. Versículos 1 al 4. En la primera parte del versículo 1 se nos muestra nos muestra que como todo justo, David tampoco era indiferente a la conducta de los impíos. Que dice la primera parte del versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón. Ciertamente, hermanos, este versículo es muy difícil de traducir, así que nos acogeremos a la traducción más tranquila. Como si David estuviera diciendo, al ver a aquellos que no tienen piedad, porque ¿qué es el impío? Es la negación del piadoso, ¿sí? Siempre o generalmente en nuestro idioma, ese prefijo im está negando lo que sigue. Incapaz. O sea que no es capaz. Impío, que no es pío. Muy bien. Pío es una palabra en nuestro idioma. Pío es sinónimo de piadoso. Como si dijera, aquellos que no tienen piedad cuando los miro, cuando miro a los incrédulos, a los que andan según su propio corazón pecaminoso, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, cuando experimento su trato sobre mí o cuando escucho sus palabras, cuando noto lo que gobierna sus vidas, no dejo de cargar mi corazón. La maldad del impío algo le dice a mi corazón, no lo deja tranquilo. Cuando miro eso, algo siento en mi corazón, algo me perturba, algo me carga, me hace pensar muy profundamente. Y si esa es su experiencia, bueno, bienvenido a la piedad. Porque el único que no se alarma de la impiedad es el impío. Pero ¿cuál es el problema? Dicen, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Y uno todo escandalizado, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Una marca de piedad, hermanos, es escandalizarse por la impiedad.
Y hay que orar por eso, ¿sabe? Porque a veces yo sorprendo a mi corazón. Voy a hablar de él en tercera persona, como si no estuviera fuera de mí. Pero yo lo sorprendo y no se escandaliza de cosas ya. ¿Le ha pasado, hermano? Ay, que mataron 3 personas allí y uno comiendo. Hermano, ¿qué tal que el muerto lo hubiera puesto usted? ¿Me hago entender? Pero bueno, hermanos, sentir indignación o no ser indiferente en su corazón es una marca de los justos. ¿Qué cosas le pesaban a David en su corazón con respecto a los impíos? Bueno, David nos enseña una condición que le da sentido a por qué el impío es un impío y por qué un impío es así y por qué un impío anda como anda, piensa como piensa, siente como siente. Es la condición fundamental, como que de ahí parte todo. Como que si eso está ahí, usted puede esperar de ahí en adelante cualquier cosa de un impío. ¿Y qué es? Versículo 1, segunda parte. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso da mucho sentido, hermanos, porque el problema fundamental del impío, ¿por qué el impío es impío? ¿Por qué se le llama impío al impío? Exacto, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si usted lo pone en otro sentido, alumbra mucho más. ¿Por qué el piadoso es piadoso? Porque tiene temor de Dios en su corazón. ¿Y por qué el impío es impío? Porque no tiene ese temor en su corazón. Así tenga un crucifijo como cadena. El punto no es que no tenga temor de Dios en una estatua, es que no lo tiene en su corazón donde debería permanecer el temor de Dios. Si entendemos la piedad como el resultado de andar bajo el temor de Dios, en reconocimiento admirado y humilde de quién es Dios y de lo que hace, entonces el impío lo es esencialmente porque no conoce a Dios, no le reconoce, no le admira, no le adora, no le ama, y por eso sus mandamientos y sus obras no le interesan. Tiene una forma particular de vivir porque en lo profundo de su corazón ha suprimido al Dios de las Escrituras. Se ha puesto él mismo y ha puesto como gobernantes sus deseos. ¿Y cómo vivirá un individuo que no teme a Dios, cuyo corazón es engañoso y perverso y malo más que todas las cosas? Bueno, David nos dice, su impiedad los lleva a expresar soberbia y arrogancia. Hermano, la piedad ¿cómo nos hace? Tener temor de Dios ¿cómo nos hace? Humildes de espíritu. Si no hay temor de Dios, ¿qué espera? Soberbia, arrogancia. Note la descripción de los versículos 2 y 3, primera parte. Se lisonjea. ¿Algún niño sabe qué es lisonjear? O sea, que él se dice a sí mismo, se echa piropos él mismo. Él mismo se alaba. Dice, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. ¿Sí? ¿Dónde empezó todo? Con que no tiene temor de Dios. ¿Y qué pasa? Como él no tiene temor de Dios, él piensa que puede pecar y dice, yo puedo hacer esto, nunca el Señor me reprenderá, mi maldad nunca será encontrada, todo me irá bien. Las palabras, y vean, las palabras, ahora habla palabras arrogantes, de maldad, de fraude. Este hombre es seguro de sí mismo, pero no en el buen sentido, sino seguro de sus pecados, de su maldad. Como no tiene en cuenta a Dios, piensa que puede pecar impunemente y que se saldrá con la suya. Usa palabras infladas, soberbias, con las que quizá engaña a otros como él, pero hermanos, siendo también peligroso para los que profesamos la fe.
Segunda de Pedro 2:18 advierte, pues ciertas personas, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Cuidado, hermanos, porque muchas de las palabras infladas que hablan los impíos a veces nos ofenden, pero a veces nos suenan. Ahí está el peligro de vivir con los impíos o de convivir con ellos. Si cuando usted es ofendido, pues ¿qué hace su corazón? Pero si eso le suena, usted como que en su corazón le dice, dime más, me gusta eso. O sea que uno puede ser creyente y observar mediodía del Señor, y el otro mediodía es de la familia y de películas, eso me gusta. ¿Ve? Palabras infladas. Gente piensa, puedo transgredir la ley de Dios y saldré impune. ¿Por qué? Porque soy reformado. Calvino cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué se expresan así? ¿Por qué se les ve andar así? Mire lo que dice la segunda parte del versículo 3. Ha dejado de ser cuerdo. Oh, hermanos, si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, cuando no hay temor de Dios, ¿qué espera usted de una persona? Que hasta deje de hacer lo razonable. ¿Ya le da sentido? No tiene lo más importante que es temor de Dios, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, o por ahí usted comienza a ser sabio por el temor de Dios. No hay temor de Dios, la persona se vuelve insensata. Ahora, ¿por qué andan así? Por aquello que gobierna su corazón. Note el versículo 4, que el mal gobierna su pensamiento, medita maldad sobre su cama. ¿En qué usa su pensamiento? ¿En qué usa sus meditaciones? En la maldad. Así que el malo es así, porque el mal gobierna su pensamiento, pero también el mal gobierna sus actos. Dice, está en camino no bueno. Y también el mal gobierna sus afectos. El mal no aborrece. Todo esto, hermanos, desprendido de no hay temor de Dios. ¿En qué ocupan su mente? En el mal. ¿En qué ocupan sus actos? En el mal. ¿En qué ocupan sus afectos? En el mal. Esto es impiedad. Y todo eso miraba a David y le decía muchas cosas a su corazón. Este tipo de cosas no deja de afectar a los creyentes. Ahora, hermanos, ya el salmista había mirado al impío y había examinado el efecto que eso le producía a su propio corazón. ¿Cómo va hasta ahora? Si aquí terminamos el sermón, hermanos. ¿Verdad? Decimos, qué bueno el diagnóstico. Es decir, todo lo descrito es pura verdad. Le faltaron fue ejemplos, pero el resto, mire, así son los impíos, y si me dice que yo viviendo en medio de ellos le empiezo a pasar mal, y me amargo a veces, y a veces me airo, y a veces me frustro, y a veces me entristezco, y a veces me empiezo a sentir tentado, y todo eso, ese es un diagnóstico, es exactamente lo que yo vivo. Pero ¿qué esperanza habría en esto? Ahora, hermanos, David hizo lo que todos deberíamos hacer en esta circunstancia, y es dejar de ver de manera pesimista y decepcionante este cuadro. Póngale pesimista o póngale realista, para nuestro caso es lo mismo. Y David no solo miró al impío,
sino miró a Dios. Y mire la experiencia de David cuando miró a Dios en los versículos 5 al 9. Y yo quiero ser muy específico acá, porque yo cuando era también pequeño luchaba con estas cosas en la silla, porque los predicadores llegamos a establecer un lenguaje donde sabemos que todos nos entienden. Y a veces uno en la silla es más perdido, ¿verdad? O no perdido, sino que uno dice, ¿pero cómo es esto? Bueno, cuando decimos mirar a Dios en este contexto, obviamente no estamos haciendo referencia a mirarlo con nuestros ojos físicos, porque Dios es espíritu y nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. Entonces no los podemos mirar. Y el Espíritu Santo, pues es un espíritu y no se puede ver. Cuando hablamos de mirar a Dios, hablamos de considerarlo por medio de la fe, según lo vemos en sus atributos y su palabra. Mirar aquí es sinónimo de considerar, considere o medite o piense, pero por medio de la fe. Y es que, hermanos, considerar o meditar en Dios a la luz de lo que es el impío y lo que hace, es más, considerar los atributos de Dios a la luz de lo que nos hace el impío y de los efectos que su maldad nos produce, nos lleva a tremendas implicaciones y resoluciones. Considerar a Dios a la luz de lo que usted ve que hace el impío, es más, considerar a Dios a la luz de lo que nos hace el impío, es muy instructivo y tiene implicaciones y resoluciones. Mire lo primero, la consideración de Dios. David apartó la mirada del escenario sombrío y meditó en 3 atributos divinos que aplicaban a su situación particular. ¿Cuál es la situación particular? Que está sintiendo esa presión de vivir con los impíos. 3 atributos que aplicaban a su situación particular. Note que meditó sobre la misericordia y fidelidad de Dios. Versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con respecto al versículo 4? Como que rompió, ¿verdad? Está hablando del impío y después digo, Jehová, hasta los cielos es tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Mire, hermano, tiene esta conexión. Los justos no estamos a la merced de los impíos. No estamos a expensas de lo que ellos quieran hacer de nosotros, aunque así parezca, ¿no le parece? A veces el justo tiene esa sensación que como que estamos a merced del impío, como que estamos a merced del que hace mal, del que no teme a Dios. Y a veces mucho noticiero y mucho periódico nos hace sentir esta sensación de que la nave la está piloteando nuestro gobernante que le gusta el café, así le llama él. El que escucha entienda. Hermanos, los creyentes estamos es bajo las alas de la misericordia de Dios y su fidelidad a su pacto. Oh sí, hermano, pues este tiene un timón en la mano, pero el otro, Dios, tiene el timón del mundo, tranquilo. Y Él es misericordioso. Y esto nos trae esperanza, hermanos, porque Dios es fiel. Dios es misericordioso. ¿Siente que la maldad del impío lo va a abrumar? Pues sepa esto, que la misericordia de Dios llega ¿hasta dónde, según este texto? Hasta los cielos. ¿Y tu fidelidad? Hasta las nubes. Muy grande la misericordia y la fidelidad de Dios a su pacto. Mire cómo estos dos asuntos se mezclan en el Salmo 138:8.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí hay misericordia y aquí hay fidelidad a su pacto. Cuando sienta, hermano, esta presión que nos pone vivir en medio de la impiedad, recuerde que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, porque su misericordia es para siempre y Él no desamparará la obra de sus manos. También David consideró, segundo atributo, la justicia perfecta y los juicios rectos de Dios. Versículo 6, segunda parte. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Entonces, hermanos, ¿qué conexión tiene esto con respecto al impío? Que si la maldad del malo es grande, su justicia es como los montes de Dios. Si los designios de los malos nos intimidan, los juicios de Dios son como un abismo. El piadoso entonces puede hallar seguridad en el Señor pese a la maldad del malo, porque el Señor es justo y hace juicios todavía. Finalmente David meditó en el cuidado providencial de Dios de su mundo. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Última parte del versículo 6. Ciertamente a veces somos abrumados por la maldad del malo, que nos parece omnipotente. Sin embargo, hermanos, David miró a Dios y recordó que este mundo ha sido, es y será gobernado providencialmente por nuestro Señor, que preserva a su creación, incluyendo al hombre, de manera que podemos decir con Amós: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Hermanos, todo está gobernado por Dios. Todo está gobernado por Dios. Y eso es bueno, hermanos, hacer cada vez que algún asunto nos aflija. ¿Hay algo en Dios que tiene una relación con los asuntos difíciles que vivimos? Entonces usted tiene que considerar o mirar a Dios en qué aspecto Él se reveló, de tal forma que usted halle esperanza en lo que está viviendo. Le coloco un ejemplo muy vivo de la instrucción bíblica esta mañana. Cansados de las mentiras, ¿verdad? De este mundo. Cansado de las mentiras. ¿Qué hay en Dios que le puede dar esperanza a usted para soportar esta vida? Él es veraz. Tranquilo, que si nadie más le dice la verdad y solo Dios se la dice, tranquilo, tranquilo. Él dijo, yo voy a hacer esto, esté tranquilo, que Él lo va a hacer. Y eso nos trae esperanza, hermanos. Ahora le dije que eso traía unas implicaciones. ¿Qué es una implicación? Muy importante, jóvenes, ¿qué es una implicación? Una implicación es una conclusión lógica después de afirmar algo. O sea que una implicación es lo que va después de decir, si esto es así, entonces, lo que sigue después de entonces es una implicación. Aquí hay implicaciones de considerar a Dios, eso no se queda ahí solo pensando. Entonces, ya que la misericordia de Dios es preciosa, como dice el versículo 7, ya que su fidelidad es grande, ya que su fidelidad es hasta las nubes, ya que su justicia es inmensa, más alta que las montañas, ya que sus juicios son profundos y sobrecogedores como un gran abismo, ya que su cuidado providencial es tan benéfico, entonces
Entonces, ya que todo eso es verdad en Dios, ya que todo eso es una verdad irrefutable, entonces, versículo 7, segunda parte, por eso, por esa verdad, ya que todo eso es verdad, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Entonces estoy pasándola mal con los impíos. Y eso carga mi corazón o pone en peligro mi corazón y tengo temor de fallar o de fallar a Dios. Pero miro a Dios, que es quién es Él. Y he recordado por medio de la fe y he recordado por medio de su palabra lo que es Dios. Entonces, dando por hecho que eso es verdad, me ampararé bajo sus alas. Por eso podemos reposar en su misericordia. Por eso también estamos seguros, según el versículo 8, de ser completamente saciados de la grosura de su casa. En el Antiguo Testamento, hermanos, eso es una bendición. La grosura es el gordo de la carne. ¿Le gusta? Sí, bueno, pero antes era como, no sé, como una mantequilla o cosas así que se ponía abundancia, cosas así. Bueno, lo que está diciendo es que de lo más grueso, de lo más abundante, seremos saciados. Ya que todo eso tenemos en Dios, versículo 9, ya que con el Señor está el manantial de la vida, ¿cuál es su implicación? En su luz veremos la luz. Piense eso, hermano. Son simplemente muestras de que usted no tiene que desesperar. Usted ni yo bajo esta circunstancia. Nos pesa, pero tenemos un Dios vivo y real. Y ya que eso es verdad, entonces, hermano, podemos ampararnos bajo la misericordia de Dios. Podemos esperar ser sustentados del torrente de sus delicias, como dice el versículo 8. Y podemos esperar en medio de esa circunstancia ser guiados. Porque ¿qué significa eso de la luz? Tener luz. Pues que usted no sabe qué hacer, es como si todo estuviera oscuro, pero en su luz veremos la luz. Seremos guiados también. Seremos guiados también. Servimos a Dios en un contexto que tiende a desanimar la fe y sin embargo, todo lo que Dios es para nosotros nos debe animar a servir al Señor porque más hermoso y fuerte es Él. Entonces hemos visto, hermanos, la experiencia de David cuando vio a los impíos. Vimos la experiencia de David cuando miró a Dios. Y tercero, la experiencia de David cuando oró a Dios. Mire cómo una cosa lleva a otra. Él consideró a los impíos. Y esto lo llevó rápido a considerar a Dios. Y cuando consideró a Dios, pronto fue arrojado a la oración. Y esta es una de las grandes verdades, hermanos, que nunca debemos olvidar. Y aunque sepamos que Dios es lo que es y que hará lo que hará, aún así debemos pedírselo a Él. ¿Ya? ¿Dios es fiel? Lo es. ¿Lo será? Lo será. Aún así, pídaselo a Dios. Que muestre su fidelidad aquí y allá. ¿Dios es misericordioso? Sí, antes de que usted naciera ya era misericordioso, tranquilo. Y cuando usted muera, lo seguirá siendo. Es misericordioso, lo será. Aún así, pídaselo. Eso nos enseña David. No a decir, ya que Él es misericordioso, ¿tendrá misericordia en esto? Pídasela o no. Bueno, en un sentido puede ser que sí, ¿verdad? Pero pídasela a Dios. Aunque sepamos que Dios es inmutable en su carácter y no va a cambiar, aunque sepamos que Dios es inmutable en sus atributos y decretos, que cumplirá sí o sí sus promesas, que obrará de acuerdo a sus atributos y voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aún así
Hermanos, Él quiere que le reconozcamos, le adoremos, le pidamos las cosas buenas y esperemos de Él. Se lo voy a colocar en este sentido, hermano, y perdóneme el ejemplo casero. Pero hay cosas que mi esposa me pide que ella sabe exactamente que se las voy a dar. Y me las pide. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí estamos en una relación. Y eso es bueno para la relación que tenemos. ¿Ya? Hay cosas que yo sé que ella me va a dar, así no se las pida, pero se las pido. Mi hija, ¿me das un beso? ¿Ve? Hermanos, es que no estamos tratando con una cosa ni con un dispensador de bendiciones. Dios no es una máquina, una fuerza enorme, un viento que sopla. No, es una persona. Es la persona más hermosa que usted ha conocido y nadie más lo va a tratar como Dios lo trata a usted y nadie más va a hacer por usted lo que Dios ya hizo y hará por usted. Es mejor que lo trate como una persona y como una persona especial. Así que cuando usted sabe que Él hará lo que Él va a hacer y que lo que está determinado Él lo hará y que Él no va a cambiar, porque Él, su carácter y sus decretos son inmutables, Él quiere, hermano, que le reconozcamos, le adoremos y le pidamos las cosas buenas y que luego esperemos en Él que nos las dé. ¿Qué asuntos David lleva a la oración? Pues mire el contexto, nunca se olvide de qué fue lo que suscitó el Salmo. Que la maldad del impío le dice al corazón. Bueno, ¿ahora qué pide? Que el Señor extienda su misericordia sobre los suyos. ¿No había dicho que Él es misericordioso? ¿Y que su misericordia llega hasta los cielos? Sí, es verdad, pero pídasela a Dios. El versículo 10, primera parte dice, extiende tu misericordia a los que te conocen. Sí, tú eres misericordioso, por eso los hombres nos acogemos a tu misericordia. Señor, ya que todo eso es verdad, extiende tu misericordia sobre los que te conocen. ¿Quiénes son los que te conocen? Pues lo contrario al impío, ¿ya? Esto es, aquellos que por su gracia le han conocido por medio de Cristo. David pide que sean beneficiados de más misericordia. Extiende tu misericordia a los que te conocen. ¿Quiénes son los que conocen? Los que Él ha amado primero. Y en este contexto, ¿qué puede ser extiende tu misericordia? Primero extiende, es una palabra bonita, como Señor, estira tu misericordia a este asunto que estoy viviendo. Estírala, que tu misericordia ahora abarque esto también. Pero que en su misericordia, hermanos, la maldad del impío no nos tiente. Que por su misericordia no seamos presionados, abrumados, irritados o perseguidos por los enemigos de la fe. David, como nosotros, oramos para que el Señor extienda, estire, abarque con su misericordia todo el espectro de nuestra profesión de fe y que en su compasión no nos deje manchar nuestra profesión de fe y que en su compasión no nos deje retroceder ni que nos deje desanimar. Segundo, David luego ora que el Señor extienda su justicia sobre los rectos. Así dice el versículo 10, segunda parte. Y extiende tu justicia a los rectos de corazón. Este siervo de Dios pide para él que su justicia se extienda, ya que los justos, aquí justos es íntegros, ya que él ha andado en integridad, ellos pueden pedir que el Dios justo examine su causa y que extienda su justicia a todo lo que les aqueja. Mire, hermano, es completamente bíblico y de eso uno debería temer
como esperanzarse en el Señor. En el Antiguo Testamento hay una parte, no la tengo apuntada, pero se me vino a la cabeza, usted a veces creo que la ha leído. Dice, por ejemplo, no sea malo con su siervo, o injusto, vamos a suponer. No sea que este siervo clame a Dios en su injusticia y yo lo escuche y me voy contra usted. Cuidadito con el extranjero. No sea que usted obrando injustamente con él, el extranjero clame a Dios y yo lo escuche y diga, él tiene razón y vaya contra usted. Hermana, ¿quiere pedir misericordia y justicia contra el marido que se la pone a cuadritos? Bien, hermano, ahí donde la debe poner. Señor, no me deja congregarme. Y el Señor, que es misericordioso, oirá. Para un Nabal hay un Dios que todo lo puede. No se ande quejando por las redes sociales, tranquilo. Eso del like usted no va a vivir. Allá arriba. Señor, este me está tratando injustamente. Entréguelo a Dios. Entréguelo a Dios, que allá es donde debe estar. El Señor sabrá qué hacer con esa información. Extiende tu justicia a los rectos de corazón. Tiene un compañero de trabajo pero que se la tiene aplicada. Mire, primero, allá arriba. Señor, extiende tu justicia. Tú sabes que yo he obrado con integridad de corazón. Lo que aprendíamos hoy, ¿no? ¿Están usando su lengua contra mí? Señor, mira el mal que me han proferido. Extiende tu justicia, porque yo he obrado con integridad. Que el Señor juzgue a sus enemigos, detenga su maldad, sean descubiertos en sus intrigas, no prosperen en sus trampas, y que podamos así servir al Señor con libertad y mayor eficacia. El Señor le he dicho y se lo diré siempre, el Señor es justo y ama las causas justas. Él las ama. ¿Usted ama las causas justas? Dígamelas. ¿Usted siente un fresquito cuando algo es tratado con justicia? Sí, ¿verdad? Cuando usted dice, cayó este hombre que tenía azotado su uva, ¿usted qué dice? Ay, me gusta eso. Me gusta cuando todo cae en su lugar. Y eso que somos pecadores y nos gusta la justicia. Imagínese a Dios. ¿Que le gusta la justicia? Él ama las causas justas. Por eso si usted está siendo tratado en injusticia, mire, clame a Dios. Él sabe qué hacer. Entréguele eso al Señor. La historia de la Biblia, como la historia de los creyentes, está llena de cosas así. Cuando de repente usted entregó al Señor y vio delante de sus ojos cómo Dios hizo justicia. Tercero, qué linda esta oración, que el Señor le guarde de volverse como los impíos. Note el versículo 11, no venga pie de soberbia contra mí. Ahora, para usted entender esto, recuerde una de las primeras cosas que caracteriza al que no teme a Dios. ¿Qué caracterizaba al que no temía a Dios? Soberbia, arrogancia. Muy bien. Recuerde que el salmista se quejaba de los impíos acerca de su soberbia, de cómo estaban tan seguros de salir impunes y que por ello se jactaban, mentían y blasfemaban. Pero escuche esto, David entiende que esos pecados
no están tan lejos de nosotros como para que sean solo problema de los impíos. Cuidado, hermanos. ¿Sabe? Si, por ejemplo, una injusticia no es manejada bíblicamente, lo arrojará usted a la soberbia. ¿Sí le da sentido? Si usted, por ejemplo, no maneja una injusticia con humildad, como nos dice la Biblia, mire, usted es arrojado a la soberbia para querer defenderse. Un ejemplo. Por eso dice el salmista, no venga pie de soberbia contra mí. Aunque es un problema de los que no temen a Dios, este pecado no está tan lejos de nosotros. Un justo puede pisar los terrenos horribles de la soberbia o de la justicia propia, de estimarse más de lo que es, de enorgullecerse de lo que es o hace o ha logrado, hermanos como Ezequías y Pedro. Hombres de Dios, hombres humildes, hombres de oración, pero en un momento dado vino la soberbia y los hirió. ¿Recuerda Ezequías? Fue sanado. ¿Por qué fue sanado? Porque clamó a Dios y se humilló. Y todavía tenía en su boca palabras de humildad cuando gente dijo, buenas, que venimos a ver el portento que pasó aquí. Sí, siga, mire mi reino. Pues el Señor dice, ¿ya los vio? Ellos mismos van a venir en poco tiempo y le van a dejar sin nada. La soberbia no está lejos de nosotros. ¿Recuerda Pedro? Un hombre de Dios, hermanos. Pero dijo, no te negaré, daré mi vida por ti. Salió corriendo como una niña. Ni siquiera las mujeres hicieron eso. Como niña. Un pescador de manos duras, corriendo como una niña. Sería terrible que aquello que nos lastima de los impíos ahora aparezca en nuestro corazón. No, por eso hay que orar. Señor, líbrame de este pecado. Y cuarto, David clama que no sea movido a la maldad por los impíos. Esto se nota en el versículo 11, segunda parte, y mano de impíos no me mueva. Aunque, hermanos, en última instancia, ninguno se puede excusar, es que el impío me movió a pecar. En última instancia, hermanos, esa no es una excusa delante de Dios. Por otro lado, hermanos, tenga en cuenta que los impíos nos pueden mover a pecar. El responsable es usted, pero los impíos nos pueden mover a pecar. Recuerde, por ejemplo, que las mujeres de Salomón inclinaron su corazón a la idolatría, Primera de Reyes 11:4. Recuerde que Pedro fue presionado a ser hipócrita por los judíos, Gálatas 2:13. Recuerde que Moisés fue presionado a la ira y deshonró al Señor, Deuteronomio 1:37. Hermanos, por eso es una muy buena y realista oración, orar así. Ore, porque aunque Dios nos pueda librar en su poder, a Él le agrada y además es necesario que le pidamos que la maldad del malo no nos mueva. ¿Ya? Refuerce esta oración con la siguiente consideración del versículo 12. Porque por esas cosas cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados y no podrán levantarse. Cuando usted contempla el fin de los impíos, ore para que usted no reciba una cucharada de lo que ellos van a recibir por sus pecados. Deseo concluir, hermanos, hablando que consideremos por un momento a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo se le llama a Jesucristo en Isaías? El siervo de Jehová. Así que si alguien sabe qué es ser siervo, es Jesucristo. Y nos preguntamos si para hacer su obra, es decir, para obedecer la ley a nuestro favor, lo hizo en un contexto amable. No, hermanos. Vino a esta tierra y para obedecer la ley a nuestro favor,
lo hizo en medio de provocaciones, de persecuciones y trampas, y nunca dio su brazo a torcer. Yo no sé a qué ser humano, hasta nuestro Señor Jesucristo, qué tal le cayó este comentario. Al menos yo conozco quién es mi papá. ¿Ya entendió lo que le dijeron al Señor? Una vez Él estaba allí y la multitud le dijo, al menos nosotros conocemos quién es nuestro papá. Por implicación, ¿qué le estaban diciendo al Señor? Usted es un bastardo. Porque se había corrido la idea de que María resultó embarazada. ¿Ya ve? ¿A usted le parece que Jesucristo la tuvo bien, hermano? Yo no sé qué le hace ese comentario. Por menos aquí gente ha peleado, ¿verdad? Él vino, hermanos, y obedeció la ley como siervo de Dios en medio de provocaciones. Considere si acaso cuando iba tembloroso a la cruz, angustiado y aterrorizado para dar su vida por el pueblo al que amó desde antes, en medio de burlas, violencia e injusticia, si acaso en su corazón hubo soberbia, pecado, o estiró su mano para acortar su providencia de manera carnal. Y diremos que allí demostró lo que significaba ser el siervo de Jehová, con una voluntad inflexible, con un deseo de hacer la voluntad del Padre, con la mira de glorificar a Dios y salvar a su pueblo. Hermanos, este es nuestro Salvador, el que bajo toda presión, viviendo, es más, sintiendo aún peor, convivir con los impíos, hizo la voluntad de Dios. Hermano, piense, queridos jóvenes, piensen. A veces escuchar la conversación del impío, sus groserías o ver sus actos, a nosotros nos lastima, nos choca. Y eso que nosotros no conocemos, otra versión de existencia que el pecado. Imagínese al que nunca, desde la eternidad pasada, había convivido con los malos, cuya compañía era el Padre y el Espíritu Santo, y rodeado de ángeles puros, y vino aquí a nuestra tierra a escuchar y a ver cosas. ¿Cómo debió cargar eso su corazón? Aún así fue a la cruz con su voluntad férrea para dar su vida por su pueblo. Y debemos aceptar, hermanos, que a veces nosotros, los objetos de esa obra tan imponente, parecemos siervos tan frágiles. Siervos tan frágiles. Miremos con fe al Salvador y adorémosle, porque el objeto de nuestra fe es tan firme y sólido que nuestras vidas están a salvo en sus manos. Contemple su poder, su carácter, su obra, y eso debería ser suficiente para que hallemos fuerza y determinación en nuestro servicio a Dios en medio de los impíos. Piense, Él nunca nos va a poner a pasar por cosas donde Él no haya pasado primero. ¿Le da sentido eso? Nunca nos va a poner a pasar por una circunstancia donde Él no haya pasado primero. Piensa en cualquier circunstancia, piensa en cualquiera, en la que usted esté viviendo, y piense si Él no pasó primero por ahí. Ah, yo perdí un hijo, el Señor no tuvo hijos, no perdió. Mi hermano, sus hermanos lo rechazaron, su propio pueblo, Él perdió un pueblo, perdió una familia. Que lo hirieron, lo ofendieron, que tuvo escasez. ¿Dónde no pasó primero Él? Contemple esto y halle fuerza, porque el Dios, el objeto de nuestra fe, nuestro Señor, es fuerte y sólido. Pero me dirijo también al que no tiene a Jesucristo como su segura y firme ancla del alma, tan llevado por sus pecados,
y sin ninguna defensa frente a los pecados de los impíos. ¿Por qué? Porque usted también es un impío. ¿El título de impío le describe, querido amigo? ¿Acaso es usted la persona que no teme a Dios? Peor aún, ¿es usted la persona que no teme a Dios y se enorgullece de ello? ¿Es usted el que piensa que desafiando a Dios en su terreno, es decir, en esta tierra, usted saldrá impune? Infla su boca, se agranda en su corazón de que su causa es la correcta y que usted va a salir adelante aún desafiando a Dios en su propio terreno. Este salmo le recuerda que usted caerá, que será derribado y no podrá levantarse jamás, a menos que el Dios al que usted ha desafiado le tenga misericordia. Usted no es rival para Dios, amigo. No se empecine en combatirle en los terrenos suyos. Dios puede tener misericordia de los impíos siempre y cuando ellos abandonen su impiedad. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, querido amigo, perdón para el impío, pero no perdón para cualquier impío, perdón para el impío que se arrepiente. ¿No es una buena noticia para usted esta mañana? Venga a la misericordia de Dios, creyendo en la obra de Cristo en la cruz y arrepintiéndose de sus pecados. Oremos.